Bueno, buenos días amigos, estamos en otro programa que no quede en el tintero, que transmitimos todos los días sábados de 12 a 13 horas y se repite por la emisora 100.1. El programa se transmite por este canal de aire, canal 7 de aire. También subimos nuestros programas a YouTube, así que los tenemos visibles, sobre todo para los invitados. Bueno, el día de hoy vamos a tratar diversos temas, ¿no? Y la verdad que todos son de interés. Yo les voy a mencionar algunos de los que me interesaban a mí tratar. Por ejemplo, dice, confirman la revocatoria de la donación del balneario Castañares a la comuna por incumplimiento de cargo. Esa es una noticia, no la voy a ampliar ahora. Después dice, controversia por multas a clínicas y sanatorios. Esto se hace por cartelización de precios. Esta es una investigación que se realiza por una denuncia de una prestadora de servicios médicos y a raíz de eso se inician acciones en defensa del consumidor y se las obliga a pagar en un total, son varias clínicas y sanatorios, 22 millones, casi 23 millones de pesos. Ellas van a apelar esta denuncia, ¿no es cierto? Una vez que se hacen las actuaciones administrativas en defensa del consumidor, esto va a la justicia si se quiere. Ellas aplican esta multa. Y después, si el interesado quiere librarse de esta penalidad, tiene que iniciar acciones judiciales. Es lo que se estima que se está haciendo ahora. Bueno, la cuestión es que también voy a explicar otro poco sobre este tema que es interesante. Después dice, retoman las discusiones por la traza de la ruta R34 y 9. También tenemos unas apreciaciones que hacer. Y acá tengo otra que dice, la empresa Cerámica del Norte llega a juicio por daño al ecosistema en la ciudad de Salta. Y la última que tengo acá dice, desde París se elevan un reclamo a la justicia de Salta. La verdad son todas noticias muy interesantes, sin mencionar la de los atentados terroristas que en todo el mundo se están viendo. Se está intensificando la campaña de hacer ver que tenemos un gran problema de terrorismo en todo el mundo, que alguien está luchando contra el terrorismo y que luchan de esta manera. Se produce un evento grave y se mata directamente a las personas que se consideran que han ocasionado el delito, se las mata sin identificar, sin hacer ningún tipo de averiguaciones, y así vemos que esto se está extendiendo por el mundo entero. La cuestión acá es que yo creo que hay una campaña mundial de dominio mundial, ¿no es cierto? Porque si ustedes ven, por ejemplo, el atentado que hubo en la estación de trenes en España hace unos años, en Madrid, no son atentados que lo lleva una persona que anda vestido con, qué sé yo, con un calzado, como una alpargata o algo por el estilo, llevando 11 o no sé cuántas mochilas eran, cargadas con explosivos y puestas estratégicamente en los lugares donde podían hacer más daño. Estos son atentados militares, son atentados terroristas militares que no se están llevando a cabo ningún tipo de investigación. Y para mí esta cuestión comienza con la destrucción de las Torres Gemelas, que tampoco se investigó. Según sabemos, el Parlamento norteamericano no investigó esta cuestión en profundidad de ninguna manera. Así que nosotros no sabemos cómo se hizo ese atentado, cómo se destruyeron las torres, que al fin, para los que miramos las noticias, fueron implosionadas. Y bueno, y así seguimos. Después, por ejemplo, en Europa no teníamos atentados. Turquía fue una de las naciones que tuvo los primeros atentados allá en el viejo mundo. Pero ahora es en todos los países. Cualquier persona se convierte en un terrorista y puede ser muerto en el acto, usted no se entera nada más, y el camino del terrorismo internacional sigue.
Y en Argentina no se olviden que hay una ley que se dictó también con el motivo de prevenir el terrorismo. Es decir, que en cualquier momento nosotros podemos también tener episodios. Y si ustedes ven en el mundo entero hoy en día, todas las cuestiones pueden ser muy bien investigadas. ¿Dónde, por ejemplo, está el cuartel general de ISIS? ¿Qué armamento tienen? ¿Qué depósito de armamentos tienen? ¿Cómo trabajan? ¿Qué milicias tienen? Hoy en día, si le quieren poner una cámara en su domicilio, saben cuántas veces usted sale del domicilio, entra, cuántas habitaciones tiene, exactamente. Y resulta que estas cuestiones son ignotas para nosotros. Lo que es el poder grandísimo de ley, el ISIS, y que no sé, son siglas, nosotros no sabemos dónde está radicado, quién es el jefe. Porque estas cuestiones no se hacen, uno va caminando por la calle con una bolsa de explosivos y la deja por ahí. Y viaja por el mundo haciendo esto. Así que yo les invito, como este programa se caracteriza por esto, a hacernos preguntas. ¿Qué es lo que mejor nos puede ocasionar, ¿no es cierto?, alguna respuesta lógica para los males que están ocasionando en el mundo? A veces que son bandas o ideas extremas o cuestiones de dominio mundial. Entonces nosotros formamos parte de este planeta y tenemos que estar informados. Otra cuestión que quiero mencionar al respecto es esto que hubo en París. Dice, elevan un reclamo a la justicia de Salta, es por la muerte de las francesas. Estuvieron familiares de Luján Peñalba y con el señor Michel Bouvier reclamando, porque realmente tienen todo el derecho de hacerlo, puesto que al respecto de la muerte de las francesas, hasta un libro se ha escrito diciendo que no coincidían las pruebas con las personas que estaban presas, con los que habían sido condenados, que había muchos puntos oscuros, había nuevas pruebas que no se habían tenido en cuenta y que por último los que están presos no son los culpables del delito. Se ha pedido la reapertura de la causa y sin embargo esto no tiene ningún eco. Entonces yo creo que hacen muy bien estas personas en plantearlo en forma mundial. Hoy el delito, el asesinato de una persona no puede quedar en la bruma, no sabemos quién mató a quién, de qué manera. Esto no puede ser. Entonces nosotros apoyamos y ya en las próximas hablaremos un poco más de la cuestión de lo que es la muerte de las francesas, y lo que piden todos es que se investigue en profundidad, porque dicen que hay líneas de investigación que no se siguieron. Una de esas creo que es la que perseguía el comisario Piccolo, y el comisario Piccolo también ha caído bajo la sospecha de una muerte inocente o hecha con motivo de encubrir estas cuestiones. Bueno, estoy ahora en este momento, una última palabra quiero decirles. Respecto a esta controversia que hablaba de multas a clínicas y sanatorios, la cartelización de que se los acusa a estas clínicas y sanatorios, que son muchos en Salta, significa que se ponen de acuerdo para cobrar precios que a la luz de la verdad no corresponden, ¿no es cierto? Entonces yo me pongo de acuerdo en que esta prestación cuesta 1.000 pesos, aunque cueste 200, y todos cobramos lo mismo, entonces el público no tiene dónde escapar. Y eso no puede ser. Cuando hay servicios médicos que pretenden cobrar menos, tampoco lo pueden hacer. Eso es lo que yo entiendo de toda esta cuestión. Lo bueno es que esto se ha llevado a una denuncia, ¿no es cierto? Se la ha puesto en el lugar que correspondía, en la defensa del consumidor, y de ahí actuaron las autoridades, y ahora están en la etapa de juicio, que no son cosas sencillas porque es mucho dinero. Si las multas rondan los 23 millones de pesos, imagina lo que pueden haber ganado esas clínicas. Y lo ganan posiblemente o normalmente del asalariado, de la persona cuyo sueldo, lo que él cobra a fin de mes, no se estira, no tiene otros negocios con los cuales solventar su familia. Y si cae en estado de enfermedad,
tiene que pagarlo caro. Y nosotros tenemos que defender el sistema que tenemos de medicina pública paga, ¿no es cierto?, hasta donde podamos y lo mejor que podamos, porque de esta manera se preserva la salud de la persona, del trabajador y del vecino, que es lo que corresponde, porque la salud es un bien precioso. Bueno, Nadia, ¿qué le parece si hacemos un pequeño corte? Y voy a pedirle a Altamirano que ingrese también. Bueno, estoy acompañada ahora con Claudio Armando, que es nuestro amigo, que se ocupa de todo el tema del cultivo de los árboles, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Ya vamos a tener una charla respecto a esto. Y también con Raúl Altamirano, que es nuestro amigo y que nos acompaña frecuentemente. Bueno, buenos días a ambos. Buenos días. Buenos días. Quisiera que me digan algo respecto de, si quieren decir por favor algún comentario respecto de lo que dije anteriormente, si les interesa decir algo. Bueno, muy interesante su editorial, por ejemplo, acerca, por ejemplo, de este clima de violencia, de terrorismo. Creo que esto tiene que ver fundamentalmente con una estructura de poder que se pone de manifiesto y que trata de usar todas las variables para mantener sus privilegios. Este sistema de poder totalmente elitista y mesiánico que estamos acostumbrados, que ha funcionado durante miles de años, usando los diferentes instituciones, los diferentes recursos y las diferentes técnicas, lógicamente, para tratar de dominar a toda una población, lógicamente, en base a estos conflictos, porque estos conflictos, es decir, ¿quién los maneja? ¿De dónde sale? Cuando sabemos perfectamente, por ejemplo, que tanto el ISIS como Al Qaeda, estas fuentes de terrorismo, han sido creados por los centros de inteligencia del poder establecido, y ahora nos quieren hacer creer, lógicamente, que estos son totalmente autónomos, cuando tienen una total dependencia, lógicamente, de estos centros de poder, y simplemente para mantener eso, ¿qué es lo que están generando? Un clima de violencia para ir a una guerra abierta contra todo esto y donde van a ser involucrados tanto, por ejemplo, las estructuras militares y como las poblaciones civiles. Claro. Es decir, esto es lo que tenemos que darnos cuenta para evitar que esto se siga proliferando, se siga desarrollando, que no es nada más y nada menos que, el interés económico es lo que se pone de manifiesto y tratan de usar todas las variables posibles para que esos intereses se sigan, lógicamente, preservando, por ejemplo, para todas estas élites, lógicamente, que dominan y controlan todos los recursos del mundo. Exacto. Entonces, y esto solamente lo vamos a tratar de evitar con un mayor nivel de educación y un mayor nivel de información. Cosas que no hacen, por ejemplo, los centros los centros mediáticos que lo único que tratan de orientar es crear divisiones en todas partes del mundo, y temor en todos los también. niveles, claro, y temor en todos los niveles de la sociedad. Entonces, solamente con educación e información vamos a tratar de neutralizar. Y lamentablemente, el pueblo no tiene otros recursos ni control a las instituciones. La única forma, lógicamente, de parar esta maquinaria bélica es a través de las movilizaciones, a través de la organización. Por ejemplo, ya a través de la última movilización que se produjo, por ejemplo, el día 22 acá en nuestro país, lo primero que hizo el gobierno es tratar de sacarlos a los interlocutores que tenían, por ejemplo, con las organizaciones gremiales, porque no pudieron detener, por ejemplo, estas movilizaciones. A pesar de comprar las voluntades con el control de las obras sociales, no lo pudieron. Jorge, nos estamos yendo por la rama de más arriba. Vamos a bajar por la exactamente. Está bien. Pasamos a otro tema. Pasemos a otro tema, al señor Claudio Armando. Claudio, por favor, ¿le merece algún comentario que usted quisiera hacer sobre lo que hablamos antes? Bueno, buen día a toda la audiencia. A mí me quedó dando vueltas la palabrita terrorismo, ¿no? Sí. Y estaría bueno por ahí que del conjunto de la sociedad surja una definición de qué es terrorismo. Hoy, por ejemplo, hoy vi la noticia, a lo mejor fue ayer o antes de ayer, asesinaron a un defensor ambiental en África, un muchacho que le salvó la vida a no sé cuántos miles de elefantes, detuvo a 2.000 o más de 2.000 personas que eran
que se dedicaban al tráfico del marfil y detuvo, bueno, esa partecita de la mafia, ¿no? Las mafias internacionales tienen muchísimos capítulos. Bueno, el capítulo del tráfico de marfil, del tráfico de animales, la matanza de animales salvajes en África, este hombre se oponía a todo eso y apareció muerto él. Claro. Y de la misma forma, en lo que va del año, creo que en Latinoamérica nada más, ya llevamos más de 100 también defensores ambientales muertos. Y el año pasado fueron 200 y no sé si 207 o 217, no me acuerdo exacto el número. Pero, a ver, yo me pregunto, ¿eso no es terrorismo también? Claro que sí. ¿Y quién alimenta ese terrorismo? ¿Quién manda a matar a una persona que se opone a que vayan en contra de la vida? Claro. El primer análisis, a ver, bueno. Es que hay algo encubierto ahí que es el dinero. Sí, sí. Eso no aparece a simple vista, pero es lo que mueve todos estos actos. Y los orígenes de todas esas cosas, evidentemente, bueno, para mí humilde entender, está en grupos de poder. Claro. Eso no poder de dinero también. Poder, sí, el dinero está ahí, pero además muchas otras formas de poder, María Elena. Eso sí. no se juntan tres personas empresarias con mucho dinero y arman estas cosas. Desde luego, el poder político, el que se logra, también produce el manejo del tema dinero y sobre todo el dinero público, que es muy interesante para cualquiera, ¿no? Mire, estamos ahora nos está visitando también el doctor Pino Rocha. Le vamos a pedir, doctor, que se incorpore, por favor, en vivo y en directo, porque también queremos conversar con usted. Y después, Jorge, quédate también porque también vas a participar, pueden participar. Bueno, y Claudio, quisiera que me comentaras un poco de tu campaña por los árboles, porque nosotros seguimos viendo en la ciudad. Buen día, Pino, ¿cómo estás? Buen día. Nosotros seguimos viendo en la ciudad que se mutilan los árboles, la municipalidad ha gastado un gran capital en poner especies nuevas, a veces vemos que los vecinos no le echan una gota de agua a los árboles, aún siendo pequeños, para que puedan sustentar su vida en las veredas, que es un lugar inhóspito, vamos a decir. Y después, cuando están un poco crecidos, agarran un machete y les pegan hasta morir. Entonces, yo creo que está faltando algo y quisiera preguntarte qué opinas, Claudio. Bueno, una época clave para una pregunta así, porque estamos en plena Semana del Árbol, ¿no? O empieza ahora en estos días, pero yo creo que si miramos el mes del árbol, estamos en plena campaña. Y la verdad que da pena toda esta temática, porque yo creo que los esfuerzos que se hacen nunca son suficientes y se suma a eso los contraesfuerzos, ¿no? O el no cuidado. Entonces, yo por ejemplo estuve en estos días que a través de las redes sociales se habla mucho de la campaña por la Semana del Árbol. Yo en cada comentario que podía agregaba plantamos más cuidamos, escrito con mayúsculas y en lo posible recuadrado, ¿no? Porque tan importante como plantar nuevas especies, plantar nuevos arbolitos, hacer canteros y demás, es cuidar lo que tenemos. En Salta ciudad, en la capital, pero también en otros municipios cercanos, en los municipios del Valle del Lerma, que es lo que yo conozco, diría en todos, los árboles están mutilados, no están podados. A ver, lo recomendable sería que los árboles no se poden. Por ahí nos quieren hacer creer que molestan para los cableados. Bueno, los cableados en esta época, o con el avance de la tecnología, partamos de la base que deberían ser todos subterráneos y no aéreos, por un montón de situaciones, incluso de la seguridad misma. Sí. Bueno, los cables siguen estando aéreos, perfecto. Cuando un arbolito se mezcla con un cableado, con un ramaje, se le hace una poda que se llama poda túnel. Exacto. Se hace un espacio para que el cable pase
y no interfiera con el resto del árbol. Queda feo, pero el árbol queda. No queda el tocón del árbol cortado a 2 metros de altura, cuando se abre para iniciar su copa, ahí queda mutilado, ¿no? Exacto. Entonces ese tipo de cosas, bueno, y a veces peor, a veces se ven troncos de árboles que los cortan a 1 metro de altura. Sí, sí. Y yo hace poco he visto uno y he pedido informes a los responsables en una plaza pública, mutilación que llevó a cabo personal del mismo municipio. Entonces ese tipo de cosas ya no nos podemos dar el lujo ni de verlas, ni de permitirlas, ni de quedarnos callados cuando ocurren, ¿no? Lo ideal sería que cada árbol que forma parte del arbolado público tenga su copa, que tenga continuidad año tras año. A ver, un poco con el arbolado estamos copiando a la política, ¿no? Cada vez que entra un gobierno nuevo, poda todo lo que hizo el anterior, nunca tenemos una continuidad. Sí, y creo que no le hace bien a nadie eso. Y volviendo al tema de los árboles, a ver, un árbol que a lo mejor tiene 30 o 40 años de vida, con una copa frondosa, nos da sombra, nos da oxígeno, nos da, bueno, todos los beneficios que nos dan los árboles. En 5 minutos con una motosierra producen esas mutilaciones que... Irreparables, porque por más que alrededor de ese árbol pongamos 3 o 5 o 10 o 100 arbolitos nuevos, sí, lleva un tiempo muy largo que lleguen a cubrir el efecto de lo que hacía el otro. Así es, así. Y aún en el tiempo que lleguen a cubrirlo, lo que estaría haciendo el que se cortó no se reemplaza. Así, lo mismo que mutilar a un chico, cortarle una pierna y a ver cómo sigue su vida. Claro. Cómo queda. Es una tristeza ver. Sí, y después ponerle una prótesis de las mejores del mundo que pueda costar, no sé, una fortuna. Sí. No es comparable con el estado inicial, ¿no? Sí. ¿Tiene algo que decir? Un corte. El maestro Lin llega a Salta y estará atendiendo desde el 25 de agosto al 30 de septiembre en Las Heras 174. Podés solicitar tu turno al 0387 154 58 90 42. A través de la acupuntura trata todo tipo de dolencias, sintomatologías, estrés, depresión, problemas circulatorios, musculares, articulares, desgarros, asma, parálisis, quistes, úlceras. El maestro Lin en Salta. Bueno, estamos con el doctor Rocha Alfaro, que nos acompaña también en esta mañana. Y buen día, Pino, ¿cómo estás? ¿Qué tal, escribana? Un gusto de volver a verla. Bueno, yo también, porque los temas que tratamos casi siempre son picantes. Continuamos con Claudio Armando y con Jorge Altamirano, también van a estar con nosotros. Pino, bueno, han sido las elecciones, las famosas PASO. Y yo no sé qué te ha quedado de todo esto, de claridad u oscuridad, el resultado, hacia dónde vamos, la ley electoral, en fin. Quisiera saber tu opinión en lo que consideres. Voy a tratar de hacer una síntesis para que, sobre todo, también la audiencia lo entienda, ¿no? Primero,
o la enorme preocupación de lo que significan los sistemas de votación que están rigiendo en la provincia. En este caso, el electorado participó el domingo en un doble sistema de voto papel para cargos nacionales y votación electrónica para cargos provinciales. Estoy convencido que generó muchas dudas, problemas, demoras. Hay un incremento en el voto, nulo, lo determina la justicia electoral provincial, cuando no hay impresión en el tarjetón, ¿sí? El voto en blanco, que se enmarcó como voto en blanco. Claro, quedó blanco, pero en realidad lo toma como nulo, porque en realidad el voto en blanco en el sistema electrónico es una opción para elegir. Sí, en este sí. caso, me parece que lo mucho que se utilizó fue la mímica del elector de poner la tarjeta, no hacer nada y sacarla, doblarla y guardarla. Sí. Yo soy un crítico del sistema de voto electrónico, habiendo sido uno de los primeros encargados desde el gobierno en ir diría yo, a instrumentar este sistema en la provincia, pero cada día que pasa me convenzo más de que es un sistema que lo tenemos que lograr desterrar de un sistema de votación representativa política. Que no es seguro. Creo que la voluntad real del elector es inmaculada, es soberana y no tiene que estar sujeta a ningún artilugio mecánico informático para expresar su voluntad de elegir a sus representantes. Claro. El voto electrónico genera un sinnúmero de circunstancias que lo hacen manipulable, vulnerable, tergiversa y en definitiva sirve a los intereses de la élite dominante que gobierna determinado distrito. Exacto. Eso como primera medida. El segundo elemento que he visto, un nivel de votación razonable. La provincia anduvo en un promedio de un 70% del electorado que fue a votar. Muy bueno, ¿no? Sí, ojo, municipio como Hoja Blanca tuvo una participación del 39%. Capital tiene una mayor participación, también las capitales del interior, o digamos las ciudades cabeceras del interior, mejor expresado. Sí. Y los resultados, habiendo una gran proliferación de listas y de candidatos, que también es un dato a tener en cuenta, el sistema político de la provincia ha permitido la supervivencia del esquema, diría, más nefasto que tuvo la ley de lemas, que rigió en la provincia hasta fines del 2000, y que es el mecanismo de adhesiones. Entonces eso hace que proliferen muchas listas y muchos candidatos, y en un marco de primarias abiertas genera esta enorme cantidad de precandidatos que también le ha generado confusión al elector. Las listas colectoras, ¿no? Tal cual, y que ha generado, y con voto electrónico genera mayores problemas, claro, porque se ha vivido en la categoría de concejal, por ejemplo, en la ciudad de Salta, donde ya no había ni fotos, sino había escudos, que la gente no conocía los escudos. O sea, todo eso, poner barreras para que el ciudadano se exprese democráticamente y elija soberanamente su representante, me parece que no ayuda a una mejor democracia, a una mejor calidad institucional, y en eso es responsable el gobierno de la provincia, con anuencia de las cámaras y del Parlamento salteño. Exacto. Hay una movida creciente contra el voto electrónico en todo el país, en las redes sociales. Ya se advirtió y se ha filmado una vulneración en el sistema de voto electrónico en la provincia de Salta el pasado 13 de agosto. Va a haber una demostración el lunes, pública por Telam, en principio están diciendo en las redes sociales, y creo que esto exige un enorme debate ciudadano de todos los sectores. Y toma de conciencia. Absoluta toma de conciencia, y máximo cuando vamos ya camino a una renovación total de autoridades que va a ser en el año 2019, es decir, se elegirá nuevo gobernador, nuevos intendentes. Me parece que esto exige una enorme seriedad y una enorme responsabilidad política, que veo que gran parte de la representación política existente no está a la altura de las circunstancias. Exacto. Pino, voy a emitir la más breve opinión que pueda, porque quiero que también hablen Jorge Altamirano y mi amigo Claudio. Quiero decir lo siguiente. En esta elección he visto con mayor claridad
todas las falencias del sistema ya profundizadas y recalcitrantes que tenemos. Para mí, esta elección debía ser objeto de una acción de nulidad ante la justicia, porque en realidad la base del sistema político son la existencia de los partidos políticos. Un partido político existe, tiene su estatuto, tiene sus candidatos inscriptos, tiene sus promesas de campaña, etcétera, etcétera. Nada de eso ya vemos nosotros. Aparece en la foto de Olmedo, de Sanz, de Romero, de Bettina, de López, bueno, todos los apellidos habidos y por haber, en un mismo cartel. Las personas no pueden distinguir quién les promete esto ni aquello, no saben de qué partido vienen. Después es que la ley de lemas se ha transformado, ¿no es cierto?, mediante subterfugio en esto de las colectoras. Ustedes votan hacia la izquierda y sale el de la derecha, y nadie le da una explicación. Y por último, termina conformando esta cuestión de confusión el tema del voto electrónico, que la gente no lo entiende. Al fin termina, como dice el doctor Rocha, votando en blanco. El voto en blanco con toda felicidad no se cuenta. Entonces, quienes están en discusión con el sistema o no les gusta el sistema, se la aguantan porque hay un voto en blanco que nadie mira. Entonces nosotros estamos ante un encerrón electoral que es muy grave, y yo creo que tiene que cambiarse la ley electoral y sobre todo plantearse una acción de nulidad, porque estas elecciones han sido nulas para mí, de nulidad absoluta, porque la gente no ha expresado su voluntad, queda un montón de sospechas, y no estamos hablando sobre el voto que se emite en las fronteras por ciudadanos extranjeros que tienen los documentos argentinos y cobran beneficios argentinos y solamente vienen a votar. Eso es el comentario por mi parte. Quisiera que emitieran su opinión Jorge o Claudia al respecto. Yo estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, con relación al voto electrónico. Realmente sí, tiene muchísimas falencias. Y otra cosa, por ejemplo, es la crisis, por ejemplo, del sistema de democracia indirecta. Porque esto ya viene cuestionado, por ejemplo, desde la época de Alfonsín, con las listas sábana, donde todas las campañas parecen ser las campañas de marketing de un producto o de algún bien, y donde está en ausencia, por ejemplo, totalmente, son los debates de las ideas, de los proyectos, de los modelos, de cómo tiene que funcionar y cómo hacerse eco, por ejemplo, de las necesidades, por ejemplo, que tiene nuestra sociedad. Y eso está totalmente ausente. Y otra cosa, por ejemplo, es la representación. Acá este sistema de representación indirecta trae aparejado, por ejemplo, que muchos de los candidatos que llegan, por ejemplo, representando a una agrupación política, resulta que cuando llegan al Parlamento, a las cámaras legislativas, toman otra decisión y no hay ninguna forma de revocar esos mandatos. Ese es el problema. Entonces yo pienso que con el desarrollo tecnológico que tenemos en la actualidad, por ejemplo, de la cibernética, ya tendríamos que ir a un sistema de representación directa que ya existe, por ejemplo, en el caso de Suiza, ya ha existido en la antigüedad, por ejemplo, en la época de Pericles, donde todo el mundo participaba y donde todo el mundo trataba de informarse y participar en cada una de las decisiones. Hoy tenemos, por ejemplo, que hay evaluaciones, por ejemplo, pero no vinculantes, plebiscitos no vinculantes, cosa que desnaturaliza, por ejemplo, la opinión de la mayoría. Y otra cosa, por ejemplo, que ahora, gracias al monopolio de los medios de comunicación, cómo se puede manipular a la población a partir de la desinformación y orientar, por ejemplo, candidatura. Claro, no solamente la candidatura, sino determinada opinión sobre algunos temas que van en detrimento, por ejemplo, de los intereses de toda la comunidad. Por eso, acá tenemos que modificar este sistema de democracia indirecta
por otro sistema de democracia más directa y más participativa. Yo creo que acá tenemos que terminar con este sistema de poder totalmente elitista, mesiánico, ir hacia un poder más parlamentario, más participativo y más horizontal, donde todo el mundo pueda participar en las decisiones y no depender solamente, qué sé yo, de una persona como si fueran los monarcas que bajaran la línea, qué sé yo, a las cámaras legislativas para que tomen, qué sé yo, decidan sobre un tema determinado y el resto de la opinión esté totalmente ausente. Esa es la cuestión fundamental. Claudio, ¿qué opinión te merece al respecto del tema? Poco por aclarar, sí, un poco lo que queda como eje común es la confusión y la nebulosa que hubo en todo alrededor de las elecciones, ¿no? Yo creo que en esta época, con la tecnología que tenemos y demás, el voto electrónico bien usado y con una garantía de que la máquina o los sistemas van a hacer las máquinas y los sistemas hacen lo que los programadores programan para que hagan. Pero en política creo que no hay garantías. Bueno, entonces el problema es de transparencia, es de sanidad, sanidad electoral. De credibilidad en la clase política. Fíjate que es una crisis muy grave la que estamos teniendo y le estamos echando la culpa a la tecnología. El voto electrónico no tiene nada que ver. La máquina o el sistema hace lo que el programador programó y el programador programa lo que le manda quien le paga la tarea, quien contrata la tarea. No es muy complicado esto. Y después sí, me parece que, no sé con qué sistema, no es mi tema, no soy especialista, como que achicar el tamaño de las comunidades, ¿no? Que podamos tener una participación muchísimo más directa desde la base del pueblo a los lugares donde se toman las decisiones. Yo escuchaba, que es un tema que después quería comentarlo, me adelanto un poco, cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2015 abría el periodo de la Suprema Corte, pedía, habló mucho del ambiente en ese discurso y habló de la participación ciudadana. A mí, en Salta, se me está haciendo muy, muy difícil ejercer ese derecho a la participación ciudadana. Claro. Cada vez que voy, golpeo una puerta, que voy a una mesa de entrada a un organismo, no logro el objetivo. En el mejor de los casos, soy muy bien atendido, hasta me pueden convidar con un cafecito, con un caramelo, pero, a ver, lo que yo voy a proponer, no hablemos de reclamo, de denuncia. Sí. A ver, voy a pedir o a exigir que algo que yo veo que no se está haciendo bien, se mejore. Sí. De última, si se está haciendo bien y yo soy el equivocado, que me lo demuestren, que me lo hagan ver, pero no, para hacerla corta, el objetivo que yo persigo cuando pretendo ejercer mi derecho a participación ciudadana, no lo logro. Y me parece que con las elecciones estamos un poco atrás del mismo, o con la misma estructura, ¿no? En definitiva, creemos que elegimos nuestros futuros gobernantes, nuestros representantes, y creo que en realidad no los elegimos. En esas charlas de café cuando decimos, pero tenemos los gobiernos que elegimos, y yo muchas veces no, no sé, o no soy mayoría, no sé, creo que hay alguna falla que... Hay una distorsión. Es más de fundaciones, ¿no? De cimientos, que no es solo el revoque. Sí. No sé. Porque se elige, pero siempre salen los mismos. Sí, porque en definitiva la confusión está siempre. Creo que tenemos mucho para trabajar los argentinos en general en este tema, ¿no? Yo también creo que es así. Y lo que sería muy bueno que se haga por los canales correspondientes, porque porque queremos participar, esa es la única realidad. Claro. Queremos que si nos espera un futuro, ser también artífices de nuestro propio futuro, sí. No como es ahora. Pino, quería tu opinión al respecto, y después también quería preguntarte sobre la posibilidad de una ley que he visto que podía salir, que estaba enviada por el gobernador a la legislatura respecto a que los jueces de la Suprema Corte, de la Corte de Justicia, fueran inamovibles. No sé si tienes algo que decir al respecto.
Sí, seguramente hemos leído en estos últimos días de la semana esta decisión política de enviar, sostuvieron 3 proyectos de ley sobre el ámbito del Poder Judicial de la provincia. No, como no se ha podido leer todavía el texto, sabemos cuál es la idea fundamental que tienen estos proyectos. El de la inamovilidad de los jueces de la Corte. Y la perpetuidad, vamos a decir. Sí, que para que la gente lo entienda, la Corte de Justicia, es decir, el órgano máximo jurisdiccional provincial, por constitución de la provincia, tiene un periodo de plazo de mandato. Sí. Así como la cabeza del Poder Ejecutivo tiene un plazo de mandato de 4 años, sí. Las cabezas de las cámaras legislativas también tienen mandato de 4 años. En el caso del Poder Judicial y los órganos extrapoder, el Poder Judicial tienen 6 años a la cabeza, es decir, la Corte tiene un mandato de 6 años, que puede ser renovado o no. El Ministerio Público de la provincia también, la Auditoría General de la provincia también, y esos son cargos que exigen el acuerdo del Senado de la provincia. La idea que ha trascendido o que se ha plasmado es que buscar la inamovilidad de los jueces de corte. Veremos qué dice el texto, y lo sorprendente es que pretenda, digamos, impulsarlo por una ley. Es decir, yo formo parte de todo el grupo de colegas que entendemos que la Constitución se reforma con una reforma constitucional. Sí. Si empezamos a permitir que leyes puedan modificar una ley de mayor jerarquía, bueno, me parece que no vamos por el mejor camino. En su momento, a mí me tocó ser convencional de la reforma constitucional del año 98 en la provincia, y se sancionaron sistemas de enmienda. Por excepcional vez se legislaría sobre el tema de la representación política, pero hubo consenso en el seno de una convención constituyente reformadora. Me parece que no es un camino cierto. El gobernador lo podría hacer, esa autolimitación que él transmite o que pretende poner en tela de que la gente lo discuta o lo acepte, lo puede hacer por decreto, que es un instrumento propio, que lo firma él, un decreto provincial, y establecerse su autolimitación. Eso por un lado. El otro elemento que también me parece también importante ha sido el tema de la llaman autarquía económica del Poder Judicial. Sí. Algunos doctrinarios hablan de la autarcia o autarcía. El tema es de los fondos que administra o, diría yo con mayor precisión, recauda el Poder Judicial. Me parece que ese es el debate. Todo Estado, digamos, tiene su vida institucional de acuerdo al presupuesto, a lo que recauda por impuestos, en términos generales, de impuestos directos, indirectos, coparticipación federal y la propia provincial. Eso es la ley de leyes, que se conoce comúnmente, el presupuesto general que se aprueba una vez al año y donde se establecen los presupuestos de cada función del Estado. Sí. Ahora, ¿quién los recauda? Y los recauda el Poder Ejecutivo. Y entonces lo distribuye. Y lo que tenemos que ver si esta ley habla de darle la facultad de recaudación de los fondos y cómo sería la recaudación propia del Poder Judicial de estos fondos para poder solventar sus propios gastos y eventuales inversiones. Yo cuando hablo de inversiones no hablo de inversiones económicas, no hablaría de inversiones educativas, en este caso, que pudiera ser. Y en realidad en el presupuesto del Poder Judicial está la verdadera libertad de la justicia, ¿no? Porque yo tengo entendido que los regímenes populistas lo primero que hacen es ahogar al Poder Judicial a través de quitarles los presupuestos y de manejarlos de esa manera, y por supuesto los van acotando. Nosotros creo que estamos en esa etapa. Mire, escribana, si el administrador del Poder Judicial tiene que ir todos los meses a pedirle al ministro de Economía que le deposite la plata que le corresponde por el presupuesto aprobado, sí se nota que hay cierta dependencia, y me parece que no es bueno que distintas funciones del Estado tengan dependencia de una sola. Claro. Por eso que el debate sobre cómo recauda debería ser un debate profundo, debería ser claro, deberían participar todos los sectores involucrados,
como para poder zanjar de la mejor manera y más transparente la situación. En términos generales, en todo el mundo, la media de utilización de los presupuestos de la función judicial del Estado ronda en el 5%. Como para que lo hagamos claro, en la provincia de Salta hay un presupuesto de casi 50.000 millones de pesos. La utilización de un 5% de esos fondos sería lo que debería recaudar y administrar y optimizar el Poder Judicial de la manera que mejor entienda su cabeza política, como resulta ser la Corte de Justicia de Salta. Claro. Y a quién le deberían pedir explicaciones el día de mañana, todos nosotros los ciudadanos, de el buen o mal uso de los recursos. Claro. Así que, pero en el fondo, digo, estos proyectos de ley me llaman a la reflexión de entender de que por ahí, desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo de la provincia, se trata de distraer cuestiones que son mucho más de fondo, y vuelvo a la representación política, a los sistemas de votación, sistemas electorales de utilización, que también comparto con lo que decía Claudio. Las instituciones, los sistemas no son buenos ni malos, son los hombres o las mujeres que utilizan estas instituciones o los sistemas lo que lo hacen con cierto sentido para un lado o para el otro. Sí. Pero yo vuelvo al punto con ese que me parece un tema central y que es una discusión que me parece que estas leyes están tratando de evadir o ser cortinas de humo, es decir, querer manipular la voluntad real del elector, la voluntad del elector de cómo vota, me parece gravísimo. Si el voto papeleta indujo a los sistemas que conocemos de voto en cadena, corraleo de electores, eso es el voto papeleta que rigió y sigue rigiendo en estos momentos. El voto electrónico es poner en manos de inescrupulosos un sistema que ya decide por quién nosotros votamos. Y creo que hay que terminar en la boleta única manual o boleta única de papel, que para que los que conocemos, tenemos un par de años, sería como la boleta del viejo PRODE, ¿sí? Sí, claro. Entonces, una lotería. Cada uno viene, le dan una tarjeta, no hay proliferación de votos, no hay gasto, no hay manipulación, no hay voto de cadenas, no hay gastos, y donde cada elector marca su opción en esa única tarjeta. Con toda claridad. Exacto, sí, sería lo mejor. Sobre, sí. Y lo introduce en la urna, y después cuando termina el sistema, el acto electoral, el presidente de mesa cuenta cómo votó en cada tarjeta y se hace el certificado de mesa respectivo. Y ya hay provincias que tienen ese lo utilizan Santa Fe y Córdoba y lo utilizamos todos en el sistema penitenciario. Los presos votan en todas las provincias, votan con el sistema de boleta única papel. Ah, mira vos. Pero vos sabés, yo hace tiempo estoy planteando, por ejemplo, instrumentar un sistema de elección similar a la que se usa en Suiza, que es que el correo envía, por ejemplo, a todos los votantes ya un sobre personal, lógicamente, y donde y también la lista de candidatos, las posiciones, por ejemplo, que se va a sufragar. Y después, cada sufragante entrega ese sobre que corresponde a cada individuo, lo entrega en el correo, y donde le entregan, lógicamente, el ticket donde dice que ya votó. Y no existe, por ejemplo, ningún otro intermediario, solamente el correo oficial y el sufragante. ¿No sería mucho más económico y mucho más transparente? Eso es primer mundo, ¿no, Jorge? Claro, pero escuchame, ¿qué diferencia tenemos, por ejemplo, entre el primer mundo y nosotros? Porque el presupuesto que gastamos realmente es muchísimo. Absolutamente. Pero lo que pasa es que cómo lo aplicamos, ese es otro problema. Te hago dos acotaciones. Sí. El tema del correo, estamos con problema con OCA, sí, por un prominente dirigente sindical, sí, de los gordos, y también está un problema con Correo Argentino, que también es una decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Eso va a estar sujeto en estos tiempos a múltiples negociados. Exactamente, lo que pasa es que cuando vos pones, por ejemplo, el funcionamiento de un servicio por un interés corporativo, lógicamente ya lo desnaturalizás, por ejemplo. Y el otro dato que te quería dar es, el Gobierno Nacional ha destinado 246 millones de pesos
para los gastos electorales en toda la nación en el 2017. La provincia de Salta con voto electrónico ha destinado 252 millones de pesos para la provincia. Nada más. Solamente. Sí, y bueno, por eso concreto. Esto nos muestra, por ejemplo, la diferencia que hace, que si, por ejemplo, de las inversiones que se hacen, lógicamente, pues, simplemente para una elección, y cuando tenemos, lo que pasa, por ejemplo, y el otro sería mucho más económico y mucho más transparente. Busquemos las alternativas, lógicamente, para copiar lo mejor que existe afuera. Y lo implementamos acá. Volvemos al huevo a la gallina. Sí. Es decir, elegimos a quién elegimos para que implementen y con qué sistema lo elegimos, pero bueno, en eso está bueno el debate y la participación ciudadana. Hoy una cosa quisiera yo decir, este tema de hacerlos a los jueces que sean a perpetuidad, no me ha hecho pensar que se está buscando una impunidad política. Porque yo pongo estos jueces que cuando yo me vaya me cuiden las espaldas y bueno, y seguimos ahí. Yo creo que no me parece. Permítame que le aclare una cosa, escribana. Los jueces de primera y segunda instancia duran en su cargo una vez que mientras tienen su buen desempeño. Su buena ¿sí? conducta, sí, es decir, ahí se da la dicotomía porque dicen, ¿por qué los jueces inferiores tienen, digamos, cargo a perpetuidad mientras dure su buen desempeño? Y los ministros de la Corte, es decir, la cabeza del Poder Judicial tiene un mandato definido de 6 años. Pero es un órgano más político, ¿no? Justamente, por eso yo me enrolo, por ahí discrepo con varios colegas, pero yo me enrolo que toda cabeza de una función del Estado es política y por lo tanto tiene que tener un mandato determinado. Yo también creo, sí. Me parece que más allá podrá ser diferente a los ciclos de renovación de las otras funciones del Estado, ya sea del Ejecutivo o Legislativo, para ser diferente, pero me parece que también tiene que tener una fecha de corte, ¿sí? Sí, efectivamente, y sobre todo recordando que nosotros siempre en este programa hacemos hincapié en que tiene que dinamizarse la justicia, tiene que hacerse sus plazos más razonables, mayor interés, mejor atención al público y a los letrados, etcétera, etcétera. Yo no voy a abogar porque los atiendan bien los letrados, porque creo que no lo necesitan, pero sí el público vemos que pasamos una esclavitud, ¿no es cierto?, cuando acudimos a los tribunales a buscar justicia. Entonces, detrás de esto tampoco no me fío que esta cabeza política del Poder Judicial sea, como decimos, a perpetuidad. Sí, Jorge, decía. Y sobre todo lo que tenemos que defender es la independencia de todo el sistema judicial. Porque vemos, por ejemplo, que hay una total dependencia del poder político, del Ejecutivo. Y eso tenemos que terminar, porque ya hay sospecha, lógicamente. Toda la gente sospecha, lógicamente, que la justicia está totalmente amañada al poder político. Sí, sujeta porque estamos viendo que el presupuesto van a pedirle el pago de sus sueldos al Ejecutivo o los jueces. Entonces, imagínense cómo estamos de bien. Pero bueno, yo creo que en definitiva lo que nos hace bien es discutir estos temas, hablar, que cada uno tengamos una opinión, que veamos lo más razonable para todos. Acá no está siempre el factor pesos encima de todo el sistema, no puede ser que esté. Entonces nosotros queremos el bien para todos y así la única manera es que la gente se convierta en el inspector del sistema, ¿no es cierto? Y lo haga con seriedad, con firmeza y con fuerza, y no olvide sus obligaciones ciudadanas. No se olviden que nosotros, la verdad, que toda esta escuela de ciudadanía la debíamos tener en los partidos políticos. Los partidos políticos tienen un gran presupuesto, acá el doctor Pino Rocha nos dice lo que distribuye el Poder Ejecutivo, el de la Nación en las provincias, y sin embargo es una tristeza que terminemos sin tener un gobierno que nos corresponda o sobre el cual tengamos buenas expectativas. Entonces tenemos que convertirnos en inspectores de todo este sistema para no ser esclavos del sistema. Así que por eso les pido la participación y que lo mejor es que cada uno conozca sus derechos para que los pueda ejercitar. Quiero preguntarles si tenemos unos minutos o... Quedan 3 minutos. 3 minutos. Bueno, por favor, si quieren emitir opinión o saludar a los participantes. Bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La participación ciudadana es algo que normalmente no lo tenemos en cuenta
Me animaría a decir que no se conoce, que un porcentaje importantísimo de la población no sabe de lo que estamos hablando con esto, y lo importante que es, y cómo faltan mecanismos para que esto ocurra. Volviendo un poco al tema del ambiente, por ejemplo, la Constitución de la provincia de Salta es una de las más avanzadas a nivel nacional. En la Constitución nuestra nos hablan que como ciudadanos primero tenemos el deber de cuidar el ambiente y después el derecho a disfrutar un ambiente sano. Entonces, si eso ocurre, para los ciudadanos comunes como yo, para los ciudadanos de a pie, con más razón para el grupo selecto que está en los distintos estamentos de gobierno, ¿no? Entonces, conocer, como decías María Elena, los derechos y los deberes que tenemos, porque muchas veces por ahí queremos ejecutar solo los derechos que tenemos, ¿no? Pero tenemos derechos y deberes. Entonces, hacer un sano equilibrio en eso y ejecutar ambos, porque muchos de los problemas que tenemos a nivel sociedad yo creo que se dan por no reclamar y hacer valer nuestros derechos. Pero tiene que ir de la mano de los deberes. Eso nada más por mi cuenta. Bien. Bueno, yo creo que la educación y el conocimiento es la principal fuente de poder. Creo que si nosotros no instrumentamos mecanismos para que la población en general, la población de a pie, acceda al conocimiento, no solamente de cómo funcionan las instituciones, sino cuáles son nuestros derechos para poder defenderlos, los tiene que conocer. Eso creo que es uno de los problemas fundamentales que tenemos. Tendríamos que reformar nuestro sistema de educación para que la información, y terminar con este sistema enciclopédico, lo único que hace es formatear todo al mismo nivel, y no es así. Lo que tenemos que tratar de implementar es cómo desarrollamos al máximo todo el potencial creativo que tiene la naturaleza humana y ponerlas al servicio de la comunidad y no al servicio de intereses económicos, personales o corporativos. Ese creo que es la cuestión. Y si me permitís, actualizarlo al 2017, a los años que estamos viviendo. Gran parte de los planes de estudio vigentes fueron diseñados todavía por Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, gracias a Dios por otra parte, porque después de él no sé cómo anduvieron las cosas. Pino, por favor. Hablando de la historia, yo me siento un belgraniano de haber sido el doctor general Manuel Belgrano, un gran impulsor de educación desde el nacimiento de nuestra patria, ¿no? Nuestro prócer es una maravilla. Y digo, compartiendo con lo que dicen quienes me antecedieron en la palabra, esa educación en la cuestión cotidiana de la construcción de ciudadanía para una participación ciudadana acorde a estos tiempos. Muy bien. Me parece que eso es importante poder instrumentarlo, seguirlo en el ámbito en que se pueda, ¿no? Sí, exacto. Y en los que más se pueda. Bueno, yo me despido con este programa que nosotros hacemos los días sábados, hasta el próximo sábado, si Dios quiere, a las 12 horas, en que estaremos con Que no quede en el tintero, ¿no es cierto?, que se emite de 12 a 13 horas. Muchísimas gracias a los televidentes y hasta pronto.